Señal Internacional. Y en información internacional, Reino Unido emitió por primera vez este viernes una alerta roja ante la llegada de las altas temperaturas este fin de semana, que dejan más de 300 muertos registrados en los últimos días en Portugal y España debido a la segunda ola de calor que azota la península ibérica. En España, los datos del Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad, indican que solo durante los primeros 3 días de la ola de calor fallecieron 84 personas a consecuencia de los efectos de las temperaturas. La situación es aún peor en Portugal, donde la Dirección General de Salud contabilizó entre los 7 y 13 días de julio un exceso de mortalidad de 238 fallecimientos, cifra que atribuyen también a los elevados niveles de calor. Portugal batió el martes su récord de calor con una máxima de 47 grados, una circunstancia que la Organización Meteorológica Mundial teme que se reproduzca en varios países europeos, como el Reino Unido. Y la Comisión Europea llevará a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la adopción de una ley que discrimina a las personas por su orientación sexual. Bruselas vuelve a llevar a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta vez por la polémica ley anti-LGTBIQ que prohíbe la representación de la homosexualidad en los contenidos dirigidos a menores. El gobierno húngaro asegura que es una medida para luchar contra la pedofilia. La Comisión Europea inició el proceso de infracción el año pasado. Ahora da un paso más allá, ya que considera que las argumentaciones de Hungría no son satisfactorias. La Comisión considera que esta ley viola las leyes del mercado interior y las leyes de protección de las personas en lo que respecta a sus derechos fundamentales y a los valores de la Unión Europea, como dice en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Budapest y la Comisión Europea mantienen una tensa relación por las acusaciones de retroceso de la democracia y problemas con el Estado de Derecho en Hungría. Las organizaciones LGBTIQ europeas celebran las medidas de la Comisión y piden sanciones económicas para Hungría incluso antes de que haya una sentencia. Es, por supuesto, una victoria simbólica muy importante para nuestra comunidad. Estamos seguros, y es lo que dicen nuestros abogados, de que vamos a ganar este caso en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero mientras tanto, Orbán sigue convirtiendo a nuestra comunidad en un chivo expiatorio, y la Comisión también debería tomar medidas intermedias. También pedimos que utilice el mecanismo del Estado de Derecho en estos ataques a los derechos LGTBIQ en Hungría. Bruselas también llevará a Hungría al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el caso de la radio de la oposición Club. El medio perdió su frecuencia el año pasado y la Comisión Europea cree que el proceso de las autoridades fue desproporcionado y poco transparente. Y asegura el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que Palestina merece un Estado propio y que trabajará por reactivar el proceso de paz entre Palestina y Jerusalén. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró el viernes en Cisjordania ocupada que los palestinos necesitan un horizonte político hacia la paz, aunque aún no estén dadas las condiciones para relanzar las conversaciones israelo-palestinas. Nunca abandonamos el trabajo por la paz. Tiene que haber un horizonte político que el pueblo palestino pueda realmente ver o al menos sentir. No podemos permitir que la desesperanza nos robe el futuro. En la rueda de prensa, el presidente palestino, Mahmoud Abbas, dijo que es necesario que los asesinos de Shireen Abu Akleh rindan cuentas. En cuanto al asesinato de la periodista mártir Shireen Abu Akleh, es necesario que los asesinos rindan cuentas, porque la continuación de todo esto conducirá por un lado a una escalada y por otro a la pérdida de la esperanza de un mañana mejor.
Por su parte, Biden pidió esclarecer por completo la muerte de la periodista palestino-estadounidense cuando cubría una operación militar israelí en Cisjordania ocupada. Las negociaciones de paz palestino-israelíes se encuentran estancadas desde 2014. El jueves, Biden dejó claro que no pretende revertir el polémico reconocimiento estadounidense de Jerusalén como capital de Israel. Esta medida de su antecesor, Donald Trump, causó mucha indignación entre los palestinos, los cuales ven a Jerusalén Este como sede de su futuro estado. Belén fue la segunda escala de la gira de Joe Biden en Oriente Medio, luego de reunirse en Jerusalén con autoridades israelíes y antes de viajar a Arabia Saudita. Y nos vamos hasta Asia porque este viernes el primer ministro de Sri Lanka asumió el cargo como presidente interino de este país. El primer ministro de Sri Lanka asumió el viernes como presidente interino en reemplazo del renunciante mandatario Gotabaya Rajapaksa. La dimisión del presidente fue aceptada por el Parlamento tras huir del país en medio de protestas por la crisis económica que sacude a esta isla al sur de India. Tal como lo prevé la Constitución, el primer ministro Ranil Wickremesinghe, de 73 años, prestó juramento ante el presidente de la Corte Suprema. Por su parte, el Parlamento elegirá un nuevo presidente el miércoles 20 de julio para completar el mandato hasta noviembre de 2024, de acuerdo con el jefe legislativo. Según un comunicado de su oficina, podrán presentarse candidaturas hasta el martes y los diputados deberán votar a un nuevo jefe de Estado el miércoles. La ausencia de un anuncio formal de la renuncia de Rajapaksa había generado cautela entre los manifestantes antigubernamentales que celebraron la salida del presidente. Bueno, hay una sensación de festejo por el momento. Yo me siento, y creo que la multitud aquí lo siente, muy feliz con lo ocurrido. Pero al mismo tiempo creo que hay un sentido de aprensión, al menos hasta que veamos la carta. La grave crisis económica llevó a Sri Lanka a caer en el impago de su deuda externa de 51.000 millones de dólares y está en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para un acuerdo de rescate. La isla se está quedando sin combustible, por lo que el gobierno ordenó el cierre de oficinas no esenciales y escuelas para reducir el transporte. Y hasta aquí la información más importante de México y el mundo. José Ángel, volvemos contigo. Estimada Ana, muchas gracias.